basado en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 18. Pero antes de entrar al texto, permítanme, hermanos, compartir una introducción, ya que mientras estuve meditando en lo que vamos a compartir en esta tarde, pude escuchar a varios pastores, predicadores, haciendo inferencia de que los pastores debemos de preparar a la iglesia local, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Dios ha puesto y no ha confiado bajo su cuidado para la persecución que se avecina. Para la persecución que se avecina. En el desarrollo del sermón nos vamos a dar cuenta de que la iglesia siempre ha sido perseguida y que no hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros estamos claros, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempo, como decía el profeta Isaías, allá en el capítulo 5, versículo 20, donde el profeta Isaías decía: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y a lo dulce le dicen amargo. Estamos viviendo tiempos de esa índole. Es interesante, amados hermanos, que cuando el Señor nos convoca, y repito nuevamente, a congregarnos, es para darnos herramientas para cuando nosotros salgamos a ese mundo hostil y de maldad, nosotros tengamos herramientas suficientes para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en cada uno de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Estamos viviendo tiempo donde hay pastores que están siendo perseguidos simplemente por el hecho de predicar que Dios está en contra del matrimonio de un mismo sexo. Génesis 2:24 nos dice claramente: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay países ahora mismo que no se puede decir lo que yo acabo de decir ahora mismo, porque fácilmente esa persona cae preso. Hay países ahora mismo que los mensajes que se van a predicar tienen que ser escudriñados por las autoridades de esos países, porque si dicen algo que Dios apoya, pero que el mundo ha abrazado como bueno y malo, ese pastor o ese predicador tiene problemas. Lo que implica que los pastores estamos llamados a edificar la iglesia local para la persecución que se avecina. Hay muchos países ahora mismo que la Biblia no se puede sacar públicamente. Nosotros tenemos en nuestra casa, muchos de nosotros, varias versiones de Biblia. Hay países ahora mismo que tú no puedes sacar ni siquiera una Biblia, porque fácilmente eso te cuesta la vida. Ahora es interesante, como dije anteriormente, de que entendamos que la persecución no es nueva. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 del libro de los Hechos, después de la muerte de Esteban. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Wow. Desde el inicio de la iglesia recibió persecución. En muchos lugares hoy se está persiguiendo físicamente.
Pero en otros lugares, como el que nosotros estamos, no se está persiguiendo físicamente todavía, pero sí filosóficamente. Hay mucha filosofía que se están metiendo en la iglesia de Cristo. Y los pastores tenemos una gran responsabilidad de edificar a los santos para la persecución. La persecución. Para que nosotros tengamos que amarrarnos la correa y ponernos la correa bien puesta, como lo vamos a ver más adelante. La persecución a la iglesia no es nueva. Se ha dicho que el grupo más perseguido ha sido la iglesia de Cristo. Hoy el Señor, amados hermanos, quiere darnos varias exhortaciones para que estemos equipados para lo que está por venir. El Evangelio no es simplemente venir y congregarnos. El Evangelio no es una moda. No. El Evangelio costó el sacrificio de Cristo en la cruz, que no fue relajo. No fue relajo. A Pablo, por causa del Evangelio, lo decapitaron. A Esteban, por causa del Evangelio, lo mataron a pedrar. A Pedro, por causa del Evangelio, lo crucificaron boca abajo. A Policarpo, por causa del Evangelio, lo quemaron en una hoguera. Y a Cristo, por causa del Evangelio, tú y yo sabemos que lo crucificaron. O sea que el Evangelio no simplemente Dios nos llama a la salvación, sino que nosotros sabemos, conforme a lo que Pablo dijo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29, a vosotros os es concedido el privilegio de creer en Él, pero no solamente de creer, sino también que padezcáis por Él. La pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos a padecer por la causa de Cristo? ¿Cómo vemos nosotros los padecimientos? Si mañana tiran una ley en este país o en Dominicana, donde estemos, que todo aquel que predique o enseñe algo que está en la Escritura, pero que el mundo no está de acuerdo, y que aquel que lo haga caerá preso, ¿estás tú dispuesto a abrir tu boca y seguir predicando el Evangelio de Cristo, aunque nos cueste la vida? Hoy Pedro quiere exhortarnos para que nosotros veamos la persecución y el sufrimiento desde una perspectiva divina. Desde una perspectiva divina. Y la Biblia enseña que todo aquel que padece por causa de Cristo es bienaventurado. Amén. Así que con eso en mente, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto para que entonces podamos compartir algunos puntos y aplicar lo que el Señor quiere hablarnos en nuestra vida. Dice Pedro, versículo 13 al 18 del capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Veamos entonces, hermanos, varios puntos que queremos compartir. Varias exhortaciones. La primera está basada en el versículo 13. Seguid el bien. ¿Qué nosotros tenemos que seguir? El bien. Dice el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si vosotros seguís el bien. En el sermón pasado, Pedro nos exhortaba en los versículos 10 al 12 que si queríamos ver días buenos, teníamos que hacer varias cosas. Y permítame refrescar la memoria. Dice el verso 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si quieren ver días buenos, dice el 11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. La primera exhortación que Pedro le da a su audiencia es a seguir el bien. Ahora bien, es interesante aclarar aquí o resaltar que en este versículo Pedro no está diciendo que si yo todo el tiempo hago la cosa bien, no voy a tener momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque Cristo todo el tiempo hizo la cosa bien, nunca se halló engaño en su boca y fue clavado en una cruz. Quiero clarificar eso. Ahora, ¿qué es lo que Pedro sí nos está diciendo? Nosotros podemos inferir que Pedro, en este versículo, está diciendo que en sentido general, cuando alguien se maneja correctamente, es muy probable que tenga menos consecuencias. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Permítame citarlo para poder ilustrar lo que estoy diciendo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lo que resisten acarrea condenación para sí mismo. Porque los magistrados también no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quién es bueno temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Quiere tener alabanza de las autoridades? Haz el bien. Es muy probable que si tú te manejas correctamente, por ejemplo, conduciendo, es muy probable que no te pongan un ticket. Porque las autoridades no están para infundir miedo, sino para hacer justicia. Pero hacer justicia ¿con quién? Con el que hace lo malo. Ahora sabemos que estamos en un mundo caído, que a veces tú pudieras estar haciendo todo correctamente y como quiera, a veces puede ser que hay autoridades que se manejan inadecuadamente.
Pero Pedro me está transmitiendo aquí que en lo general, cuando alguien se maneja de una manera correcta y busca el bien, es muy probable que esa persona tenga menos problemas que aquellos que andan haciendo las cosas inadecuadas. La segunda exhortación que Pedro le da a su audiencia está basada en el versículo 14. Sufrir por causa del evangelio es el bienaventurado. Sufrir por causa del evangelio es el bienaventurado. Ese es nuestro tema. Dice el verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sigan el bien, caminen correctamente. Pero si alguna cosa ustedes padecen por causa de la justicia, por causa del evangelio, ustedes son bienaventurados. Ustedes son privilegiados. Ustedes son dichosos si son perseguidos por causa de la justicia. Permítame dividir este versículo en dos secciones. Dice la parte A del verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La palabra bienaventurado, la idea que denota, es alguien que es privilegiado, dichoso, feliz, que ve los padecimientos por causa de Cristo como un privilegio. ¡Wow! Ve los padecimientos por causa de Cristo como un privilegio. Miremos cómo Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, y luego versículo 10 al 12, en el sermón de la bienaventuranza. Dice así, Mateo 5, versículo 1 y 2, y luego vamos al día 12, y dice, y cito, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es interesante resaltar que si nosotros vamos al capítulo 4, Jesús viene haciendo muchas señales portentosas, y una gran multitud andaba detrás de Jesús. Pero es interesante hacer ese señalamiento, porque cuando Jesús comienza a hablar en el Sermón del Monte, Él no le habla a la multitud. Él comienza un discipulado que empieza en el capítulo 5 de Mateo y concluye en el capítulo 7 a sus discípulos. Por eso es que el versículo 1, y lo repito otra vez, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y si nosotros detenidamente miramos el versículo 1, vamos a ver que en su desarrollo hay coma y punto y coma para transmitir la idea. Repito otra vez. Viendo la multitud, coma, subió al monte, punto y coma, y sentándose, coma, vinieron a él sus discípulos, punto. Y aunque no estamos dando una clase de gramática, es interesante entender que aunque los signos de interrogación, los puntos y coma, los puntos y la coma, están en la Biblia y tienen importancia. Una coma no es para que yo me la coma, es para que yo haga una pausa. Porque es probable que después de la coma venga otra idea. Ahora vinieron a él sus discípulos, y cuando vinieron a él, dice el verso 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta, iglesia, que no hay nada nuevo debajo del sol? Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Wow, pero que me están persiguiendo porque yo quiero honrar a Dios. Jesús dice, gozaos y alegraos. Que me están persiguiendo porque yo entiendo que Dios creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Otro ejemplo que quisiera resaltar es ver cómo Pedro y Juan vieron el sufrimiento. Dos discípulos de Cristo. Allá en Hechos capítulo 5, ellos estaban predicando, compartiendo el evangelio y fueron llevados ante el concilio. ¿Y qué pasó? Dice el capítulo 5, versículo 34 al 42, y cito, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez se hallen luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿qué hicieron? Verso 40. Después de azotarlo, le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Salieron gozosos. ¡Wow! Salieron contentos. ¿Por qué? De haber sido tenido por digno, por sufrir, por causa del nombre de Jesucristo. Y aunque le prohibieron predicar, dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de azotarlo. ¡Wow! Y es interesante que nosotros estamos predicando Primera de Pedro. O sea que lo que Pedro le está exhortando a su audiencia no es teoría. Pedro fue perseguido, Pedro recibió latigazo, azote por causa de Jesucristo. Y Pedro veía eso como un privilegio. Bienaventurado soy si por mi causa os vituperan y os persiguen y hablan toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Vuestro galardón es grande en los cielos.
Hermano, no te avergüences del Evangelio. Predica el Evangelio. Comparte el Evangelio. No te calles de llevar la buena noticia en un mundo lleno de malas noticias. Cristo sana y salva. Cristo liberta y es el único que ofrece salvación. No cansemos de predicar y pregonar a Cristo. Por eso la parte B del versículo 14 dice: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo del hombre. No tengan miedo. Parece ser que Pedro estaba citando Isaías capítulo 8, versículos 11 y 13, y dice lo siguiente, y cita: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Wow. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis lo que los hombres pueden hacer. Pueden hacer algo en nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Si no, pregúntale a Job, que cuando Satanás fue a la presencia de Dios y le dijo a Dios, piel por piel, Jehová le dijo: tócale su piel, pero no le toque su alma. Decía un estudioso lo siguiente, y permítame citarlo, dice: los hijos de Dios no deberían intimidarse por aquello que le amenazan, por aquello que quisieran hacerle mal cuando están haciendo el bien. Es como si Pedro dijera: ni pierde el tiempo de pensar en esas cosas, ya que él está a favor del cristiano, y es mayor el que está con el cristiano que el que está en el mundo. Es Dios que pelea la batalla de sus hijos, y sus ojos están atentos a los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por lo cual no tema por ninguna circunstancia, ni entre en ansiedad, ni tampoco en falta de confianza de tu Dios. Fin de la cita. En una ocasión se dice que Martín Lutero salía a caminar en el bosque, y cuando comenzaba a caminar él veía las aves y él le decía: buenos días, teólogo. Eso me llamó la atención. Buenos días, teólogos. Ustedes son los que tienen sabiduría, yo soy el tonto. Porque yo me vivo preocupando por todo en vez de confiar en el cuidado de mi Padre como ustedes lo hacen. Fin de la cita. Hermano, las aves del cielo ni trabajan ni hilan, y Dios la alimenta. ¿No valéis mucho más nosotros que las aves del cielo, que fuimos creados a imagen de Dios? ¿Acaso tú crees que Dios no tiene cuidado de ti en cualquier circunstancia, no importa la circunstancia que tú te encuentres? ¡Wow! Bueno, Martín Lutero, el gran reformador. Pero como no era Dios, también tenía sus debilidades y sus luchas. Sin embargo, era sincero y decía a las aves: buenos días, teólogo. O sea, Martín Lutero está diciendo: oye, ustedes me están predicando a mí. Ustedes no trabajan, no hacen nada y confían en la provisión de Dios.
Y a veces nosotros, hermano, que tenemos muchas cosas de identificar de la grandeza de Dios, caemos en ansiedades. Ahora bien, decía un estudioso, sufrir por la causa de Cristo es un privilegio, ya que el sufrimiento por la causa del Evangelio nos da una oportunidad de mostrar a Cristo en medio del sufrimiento. Mientras el sufrimiento aumenta, Dios aumenta su gracia a una magnitud que los grandes hombres usados por Dios en la Biblia pasaron por circunstancias difíciles. Tenemos el ejemplo de José, vendido por sus hermanos, preso injustamente por honrar a Dios, y cómo luego Dios lo exaltó a ser segundo de Faraón. El ejemplo de Daniel, echado en el foso de los leones por honrar a Dios, y Dios lo libró y lo puso como gobernador en Babilonia. En medio del sufrimiento, Dios aumenta su gracia para permanecer firme y mostrar a Cristo que iba con gozo a la cruz. Dios lo exaltó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Fin de la cita. Hermano, el sufrimiento es una oportunidad para tú y yo mostrar a Cristo. En medio de la tempestad, en medio de la escasez que a veces Dios permite en nuestra vida, a veces Dios la permite para que nosotros aprendamos a depender más de Él. Más de Él. Tercera exhortación. Versículo 15. Está preparado para presentar defensa de la esperanza que tenemos con una buena conciencia. Exhortación de Pedro a esta audiencia, le dice, está preparado para presentar defensa. ¿De qué? De la esperanza que tenemos. Dice el versículo 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una vez más, permítanme dividir este versículo en dos secciones. Lo primero, la sección A, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En vuestros corazones. Si nosotros leemos el versículo 14, nuevamente dice, y cito, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es santificar a Dios en nuestro corazón? Pero lo dice, no teman, sino santifiquen a Dios en vuestro corazón. Es interesante comentar, hermano, que la Biblia describe el corazón frecuentemente para referirse a sus pensamientos, emociones y a su voluntad. Proverbio 23:7 nos enseña que como el hombre piensa, así es. Tal cual el pensamiento, así es. Entonces, si Pedro le está diciendo a su audiencia, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dicen algunos estudiosos que lo que Pedro estaba tratando de transmitir a su audiencia es que Cristo debe ser el Señor de todo nuestro ser. Nuestros pensamientos tienen que estar inundados por Cristo. Nuestras emociones deben estar gobernadas por Cristo. Y una de las cosas que yo digo, y lo digo porque he estado ahí, nosotros no tenemos problema con Cristo como Salvador. El problema de nosotros es con el señorío de Cristo. Es con el señorío de Cristo. Si yo entiendo que Cristo es mi Señor, yo no debería hacer absolutamente nada sin antes
pedirle permiso a Cristo. Wow. Gracias a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Amén. Y que son infinitas. Amén. Porque a veces nosotros hacemos múltiples cosas sin pedirle permiso a Cristo. Y gracias a Dios que cuando venimos al Señor, el Señor nos perdona y nos asiste, porque nuestro Dios es bueno y en su paternidad Él no tiene pensamiento de mal para sus hijos. Wow. Gloria a Dios por su paternidad. A una magnitud que Jesús en una ocasión dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se la piden? Debemos de no temer, debemos de hacer el bien, debemos de ver las persecuciones como algo, un privilegio, pero también tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Cristo debe ocupar el primer lugar en todo nuestro ser. La segunda parte del versículo 15 dice: está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Dice un estudioso: cuando nos pregunten por qué nosotros no devolvemos mal por mal, ¿por qué bendecimos en lugar de maldecir? Con toda mansedumbre y reverencia debemos responder: porque nosotros sabemos que tenemos una patria mejor, porque sabemos que las tribulaciones que podamos pasar de este lado de la eternidad son temporales cuando la comparamos con lo eterno. Porque estamos convencidos que esta vida es temporal y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y allí no habrá llanto, ni dolor, ni persecución, ni sufrimiento, ni escasez, ni pecado, ni diablo, ni muerte, sino un eterno gozo con nuestro Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Fin de la cita. Amén. Hermano, tenemos que estar preparados para presentar esa defensa. Porque tú y yo sabemos que este es un mundo de aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Cuando te pregunten por qué tú siempre estás contenta y mira cómo tú estás. Porque yo sé que esta enfermedad es temporal. Yo voy para un lugar donde no habrá enfermedad. Amén. Cuando te vean contento porque tú tengas que hacer, tranquilo, mi Redentor provee. Él es Jehová Jireh. Y yo sé que en cualquier momento Él usa hasta los cuervos para proveer a sus hijos. Amén. Hermano, hay un lugar que Dios está preparando para los suyos, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá diablo, sino un eterno gozo con nuestro Dios. Amén. Cuánta exhortación. Versículos 16 y 17. Que nuestra conducta modele a Cristo. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que vuestra conducta modele a Cristo. Ya Pedro nos había hablado de esto, capítulo 2, versículo 12 y versículo 15. Permítame citarlo nuevamente. Dice, verso 12 del capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Haciendo bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Caminando de una manera que muestra a Cristo. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, no respondía con amenaza, sino que entregaba las cosas al que juzga justamente. O sea, lo ponía en las manos de Dios. En la mano de Dios. Dice un comentarista que nuestra conducta modele a Cristo a una magnitud que las acusaciones o calumnias no tengan fundamento en lo que nos murmuran y podamos nosotros tener una conciencia tranquila sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos por causa del Señor para que su nombre sea glorificado y su evangelio sea exaltado. Fin de la cita. Hermano, yo recuerdo que en ese sermón yo aplicaba y decía que el testimonio no salva. Quien salve Cristo. El testimonio no salva. Quien salve Cristo. Pero nuestro testimonio es una evidencia de la salvación que hemos recibido en Cristo. Amén. El testimonio cristiano es una evidencia de lo que nosotros hemos recibido en Cristo. El hermano Reinaldo, al momento de iniciar, él citaba un devocional que está leyendo. Y él ayudaba a reflexionar que Jesús dijo en una ocasión, por tu fruto lo conoceréis. No vale tanto yo decir que soy. ¿Qué dice mi fruto? ¿Qué dice mi fruto de lo que yo digo que soy? Por eso Pedro exhorta que su conducta modelemos a Cristo para que lo que calumnian ellos queden avergonzados. Porque cuando nos señalen y se investigue la realidad y sea mentira, ellos queden avergonzados por la calumnia que nos han levantado. Por eso, si tú y yo estamos caminando de la manera que Dios quiere que caminemos, nuestra conciencia tranquila. Porque nosotros vivimos para la gloria de Dios, para el deleite de Dios y para que su nombre sea glorificado. Por último, para ir cerrando, Pedro da una quinta exhortación. Un llamado a mirar a Cristo, nuestro ejemplo de sufrimiento, de una manera injusta. En medio del sufrimiento, mira a Cristo. En medio de tu padecimiento, cuando tú quieras tirar la toalla, mira a Cristo. Miremos a Cristo. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermano, yo sé que estamos viviendo tiempo donde mucha gente quiere que le arranquen el oído del púlpito, que le digan cosas bonitas. Tú eres la niña preciosa de Jehová. El asunto está que Cristo no dijo eso, los profetas no dijeron eso, y los apóstoles tampoco predicaron eso. Entonces los pastores tenemos que predicar el consejo de Dios como Dios los ha revelado. Hay sermones que yo sé como que nos dan como forzados, pero déjame decirte que vendrán persecuciones a la iglesia.
Ya se están viendo. Se están viendo. Creo que los que tienen mucho tiempo aquí saben que esta nación se fundamentó bajo la base del cristianismo. Y esta fue una de las naciones que comenzaron a promulgar y a prohibir que la Biblia sea leída en las escuelas. Sin embargo, el nombre de esta comunidad o de este estado, Providencia, no es casualidad. Busque la historia de Providencia para que ustedes vean que Providence fue fundamentada con principios cristianos. Pero no nos puede caer la Biblia. Hay problemas. Estamos viviendo en tiempos donde a los cristianos le llaman intolerantes. Porque no queremos aceptar las cosas que no agradan a Dios. Entonces esos sermones como estos son buenísimos porque nos equipan para lo que viene. Para cuando tú llegues, donde quiera que tú llegues y te pregunte, ¿usted es cristiana? Sí, yo le sirvo a Cristo, un Cristo vivo y de poder, que cambia y liberta y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En una ocasión, yo entré a un lugar donde trabajo y recuerdo que me dijeron, cuando usted cumpla los 3 meses, esperamos que usted no cambie por la manera que me vieron de como yo estaba trabajando. Y yo le dije a esa persona, ¿sabe qué? Es que yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para la gloria de Dios. Y mientras Dios sea mi rey y mi dueño y mi Señor, yo no voy a cambiar, porque yo no vine aquí a agradar a los hombres, sino a mi Dios. Yo soy pastor, yo soy cristiano y yo vivo para agradar a Cristo. Hay cristianos a veces que le da vergüenza decir que es cristiano. Y el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Donde quiera que tú llegues, identifica a Cristo. Identifícate con Cristo y expon inmediatamente de que tú le sirves a Cristo. Pastores, que no me va a dar el trabajo, que no me lo dé. Ese no era el mío. Dios me tiene otro. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Eso es así. Aquí Pedro, en este versículo 18, alienta a los hermanos para que puedan mirar a Cristo en medio del sufrimiento. Cristo sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios lo exaltó y hoy está a la diestra del Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, cito, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Wow. Hermano, que Dios nos ayude a entender que cuando sufrimos por causa de la justicia, bienaventurados sois. Cuando hablen de nosotros mintiendo, nuestro galardón es grande en los reinos de los cielos. Que pusieron una cosa por Facebook, es mentira. Mi galardón es grande en el reino de los cielos. Gózate y alégrate. Gózate y alégrate. Gózate y alégrate. En una ocasión, para
compartir 3 aplicaciones. La iglesia que plantamos en Dominicana, Iglesia Bíblica en Cristo, empezó en la galería de mi suegra. Y yo recuerdo que al doblar donde estaba la plantación, había un lugar donde vendían fritura. Y comenzó la gente a decir que yo estaba cogiendo el dinero de la iglesia para comerlo de fritura. Y eso me reventó. Yo sí lloré. Yo lloré como ustedes no se imaginan. Pero por eso es que yo, de verdad, que yo no puedo desconectarme de la Biblia. Cuando fui a Mateo 5 y vi los versículos del 10 al 12, bienaventurado cuando por mi causa vituperen y hablen toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Dios dice, gozad y alegraos. Y yo me pregunto, ¿por qué yo voy llorando? Si es mintiendo. Si es mintiendo, dice la Biblia, que te goce y que te alegre. Que pusieron hasta barriga verde por un Twitter. Si es mintiendo, gózate y alégrate. Si es verdad, tened la suficiente humildad para pedir perdón. Y punto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es verdad, pido perdón. Es mintiendo, gozar y alegrado. Dios sabe por qué permite las cosas. Y Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pastor, queremos aplicar más esto que usted hoy ha traído. Bueno, 3 aplicaciones. Decía alguien que la madre de la enseñanza es la repetición. Y una de las aplicaciones es que recordemos que sufrir por el Evangelio es un privilegio. Que te llamen loco, que estás quedada, que tú estás obsoleto, que tú estás obsoleta, que tú no... Es un privilegio. Es un privilegio. Muchos de nosotros nos van a llamar que estamos obsoletos. Pero lo que pasa es que tú tienes que ponerte en tiempo. Es que tú estás atrás. Bueno, si yo estoy atrás por causa de Cristo, pues gloria a Dios, me sigo atrás. Si estoy obsoleto por causa de Cristo, pues estoy obsoleto por causa de Cristo. Gloria a Dios. Sí. Si tú me llamas intolerante, porque a lo que es malo, tú quieres que yo le llame bueno, pues soy intolerante por causa de Cristo, pues para adelante. Porque yo no puedo llamarle a lo que es malo, llamarle bueno, porque lo que es malo es malo. Y si Dios le llama algo malo, yo no puedo decir que es casi malo o que parece malo. Si Dios le llama algo que es malo, es malo. Y el cristiano tiene que llamarlo como Dios lo llama. Si Dios dice que es malo, es malo. Ahora, si Dios dice que es bueno, es bueno. Y el cristiano tiene que llamar la cosa como Dios la llama. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando viene al Evangelio, ya no debería o no debiera pensar como el mundo. El cristiano tiene que tener una cosmovisión bíblica. La palabra cosmo es mundo y bíblica la Biblia. El cristiano tiene, cuando viene, comenzar a pensar como Dios piensa. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? 66 libros. Aquí está el pensamiento de Dios. Tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Y dónde está su pensamiento? Que es la Biblia. Tenemos que llamarle lo que Dios llama dulce, le decimos dulce. Lo que él dice amargo es amargo. Aunque nos cueste sufrir. Si sufrimos por causa del Evangelio, bienaventurado soy, privilegiado, dichoso. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 16. Ese es un texto que lo vamos a compartir más desarrolladamente cuando llegue el tiempo. Pero ahora quisiera, para apoyar esta aplicación, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te avergüences, glorifica a Dios. Que me botan del trabajo porque yo abracé el evangelio, gloria a Dios. Job es un ejemplo de eso. Creo que ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha pasado la prueba de Job. De ser rico, mira, a no tener nada. Los hijos se fueron, las posesiones se fueron, todo se fue. Y tú sabes que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Se postró y adoró. Wow. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Segunda aplicación. Sigámonos preparando para poder presentar defensa con amor y mansedumbre. Sigamos hacia adelante con el curso que estamos impartiendo aquí de hermenéutica bíblica. Sigamos escudriñando la Biblia. Sigamos profundizando las escrituras. Sigamos invirtiendo en el reino de Dios. ¿Con qué? Con buena Biblia de estudio para crecer en el conocimiento de Dios. Sigamos sacando tiempo para empaparnos de esta esperanza que tenemos, para cuando se nos pregunte, entonces nosotros presentar defensa, hacer apología ¿de qué? De lo que hemos creído. Nosotros creemos que estamos temporal aquí y que cualquier tribulación es leve y momentánea, decía el apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea, cuando lo comparo con la eternidad, es momentánea. Es temporal. Tenemos que prepararnos para presentar defensa. ¿Cómo yo defiendo lo que no conozco? Tengo que profundizarme en la Biblia. Tengo que conocer la Biblia. Tengo que amar la Biblia. Tengo que aprender a interpretar la Biblia. Tengo que ser edificado por la Biblia. Tengo que ser equipado por la Biblia. Para cuando vengan esos momentos difíciles, poder abrazar las promesas de Dios, que dice la Escritura, enseña la Escritura que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Pero tenemos que conocer y profundizar en la palabra de Dios. Ustedes como miembros de esta iglesia tienen que exigir al pastor, a los pastores o a los predicadores: queremos la Biblia. No queremos cuentos, es Biblia que queremos. Queremos la palabra de Dios. Es palabra de Dios que queremos, pastor. No queremos cuentos, no queremos mitos, queremos palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu a ser tentado, allí en Mateo capítulo 4, duró 40 días en ayuno, dice el texto bíblico que él tuvo hambre. Y Satanás le dijo: convirtieron la piedra en pan. Y Jesús le respondió, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nuestras almas se alimentan con Biblia. ¿Qué es lo que queremos? Biblia. ¿Qué es lo que queremos? La Biblia. ¿Qué queremos aprender? Biblia. ¿Qué queremos estar saturados en nuestra mente? De la Biblia. El salmista en el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Dios? Vean aquí, la Biblia. La Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál? La palabra, esta es la lámpara.
que ilumina la tiniebla, la lámpara, cuando viene con filosofía rara, no, vamos a la Biblia, demuéstrame eso con las escrituras. Martín Lutero, el gran reformador, cuando fue llevado a la dieta de Worms para que se retratase de lo que él había escrito, porque él estaba convencido de que el justo vivirá por fe, le dijeron, retrátate, si no, te va a tocar la muerte. Y Lutero dijo, si ustedes me convencen por las escrituras que yo estoy equivocado, yo me retrato. De lo contrario, no me retrato. Que Dios me ayude. Sigamos preparándonos, hermano, para presentar defensa. Y tercera aplicación, que nuestra conducta haga callar a los que nos calumnian. Que nuestra conducta haga callar a los que nos calumnian. Refresco otra vez la memoria. Y no lo hacemos para vanagloria nuestra. No. Sino por causa del Señor. Para que su nombre brille y su evangelio sea exaltado. Amén. Que cuando calumnien, se puede llegar a la conclusión que es mentira que están hablando de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Síguenos equipando, Dios. Sabemos que vendrán tiempos difíciles, como lo que se están viendo, y vendrán peores. Danos la gracia, oh Dios, para poder ser equipados, confrontados, guiados. Danos la fuerza y la sabiduría para donde quiera que nosotros lleguemos, podamos testificar de que somos cristianos, que te servimos a ti.